Prólogo a la metamorfosis de Franz Kafka, por Jorge Luis Borges. Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga, en 1883. Era enfermizo y hosco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo su padre, y hasta 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, ha declarado él mismo que procede toda su obra. De su juventud sabemos dos cosas: un amor contrariado y el gusto de las novelas de viajes. Al egresar de la universidad, trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. De esa tarea lo libró aciagamente la tuberculosis. Con intervalos, Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios del Tirol, de los Cárpatos y de los Erzgebirge. En 1913 publicó su libro inicial, Consideración. En 1915 el famoso relato La Metamorfosis. En 1919 los 14 cuentos fantásticos o 14 lacónicas pesadillas que componen Un médico rural. La opresión de la guerra está en esos libros. Esa opresión cuya característica atroz es la simulación de felicidad y de valeroso fervor que impone a los hombres. Sitiados y vencidos, los imperios centrales capitularon en 1918. Sin embargo, el bloqueo no cesó y una de las víctimas fue Franz Kafka. En 1922, había hecho su hogar en Berlín con una muchacha de la secta de los Hasidim, o piadosos, Dora Diamant. En el verano de 1924, agravado su mal por las privaciones de la guerra y de la posguerra, murió en un sanatorio cerca de Viena. Desoyendo la prohibición expresa del muerto, su amigo y albacea Max Brod publicó sus múltiples manuscritos. A esa inteligente desobediencia debemos el conocimiento cabal de una de las obras más singulares de nuestro siglo. Dos ideas, mejor dicho, dos obsesiones, rigen la obra de Franz Kafka. La subordinación es la primera de las dos, el infinito la segunda. En casi todas sus ficciones hay jerarquías y esas jerarquías son infinitas. Karl Rossmann, héroe de la primera de sus novelas, es un pobre muchacho alemán que se abre camino en un inextricable continente. Al fin lo admiten en el Gran Teatro Natural de Oklahoma. Ese teatro infinito no es menos populoso que el mundo y prefigura el paraíso. Rasgo muy personal, ni siquiera en esa figura del cielo acaban de ser felices los hombres y hay leves y diversas demoras. El héroe de la segunda novela, Joseph K., progresivamente abrumado por un insensato proceso, no logra averiguar el delito de que lo acusan, ni siquiera enfrentarse con el invisible tribunal que debe juzgarlo. Sin juicio previo, acaba por hacerlo degollar. K., héroe de la tercera y última, es un agrimensor llamado a un castillo, que no logra jamás penetrar en él y que muere sin ser reconocido por las autoridades que lo gobiernan. El motivo de la infinita postergación rige también sus cuentos. Uno de ellos trata de un mensaje imperial que no llega nunca, debido a las personas que entorpecen el trayecto del mensajero. Otro, de un hombre que muere sin haber conseguido visitar un pueblito próximo. Otro, una confusión cotidiana de dos vecinos que no logran juntarse. En el más memorable de todos ellos, la edificación de la muralla china, 1919, el infinito es múltiple. Para detener el curso de ejércitos infinitamente lejanos, un emperador infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio ordena que infinitas generaciones levanten infinitamente un muro infinito que dé la vuelta a su imperio infinito. La crítica deplora que en las tres novelas de Kafka falten muchos capítulos intermedios, pero reconoce que esos capítulos no son imprescindibles. Yo tengo para mí que esa queja indica un desconocimiento esencial del arte de Kafka.
El pathos de esas inconclusas novelas nace precisamente del número infinito de obstáculos que detienen y vuelven a detener a sus héroes idénticos. Franz Kafka no las terminó porque lo primordial era que fuesen interminables. ¿Recordáis la primera y la más clara de las paradojas de Zenón? El movimiento es imposible, pues antes de llegar a B debemos atravesar el punto intermedio C, pero antes de llegar a C deberemos atravesar el punto intermedio D, pero antes de llegar a D... El griego no enumera todos los puntos. Franz Kafka no tiene por qué enumerar todas las vicisitudes. Bástenos comprender que son infinitas como el infierno. En Alemania y fuera de Alemania se han esbozado interpretaciones teológicas de su obra. No son arbitrarias. Sabemos que Kafka era devoto de Pascal y de Kierkegaard, pero tampoco son muy útiles. El pleno goce de la obra de Kafka, como el de tantas otras, puede anteceder a toda interpretación y no depende de ellas. La más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. Para el grabado perdurable le bastan unos pocos renglones. Por ejemplo, el animal arranca la fusta de manos de su dueño y se castiga hasta convertirse en el dueño y no comprende que no es más que una ilusión producida por un nuevo nudo en la fusta. O si no, en el templo irrumpen leopardos y se beben el vino de los cálices. Esto acontece repetidamente. Al cabo se prevé que acontecerá y se incorpora a la ceremonia del templo. La elaboración en Kafka es menos admirable que la invención. Hombres no hay más que uno en su obra, el Homo domesticus, tan judío y tan alemán, ganoso de un lugar, siquiera humildísimo, en una orden cualquiera, en el universo, en un ministerio, en un asilo de lunáticos, en la cárcel. El argumento y el ambiente son lo esencial, no las evoluciones de la fábula ni la penetración psicológica. De ahí la primacía de sus cuentos sobre sus novelas. De ahí el derecho de afirmar que esta compilación de relatos nos da íntegramente la medida de tan singular escritor.